En esta oportunidad vamos a exponer sobre células madre, una revolución en la medicina regenerativa. Vamos a tratar temas de la clasificación de la célula madre, mecanismos de acción, aplicación clínica, desarrollos biotecnológicos al respecto, la crioconservación de las células madre y finalmente con conclusiones. Entonces, el término regeneración se refiere a la capacidad que tiene un organismo de tratarse y curarse a sí mismo. En este caso, vamos a hablar sobre los seres humanos. Existen tres componentes principales cuando se habla de las aplicaciones clínicas de las células madre. Entre eso están las propias células madre, los factores de crecimiento y la matriz extracelular, o el espacio en el cual la célula se desarrolla. También se habla sobre la fuente de órganos, las células madre como una alternativa para la generación de órganos, para los trasplantes y todo el impacto que tiene para solucionar las problemáticas de la necesidad de tejidos y en casos de patologías complejas o en ciertas situaciones de accidentes para mejorar el bienestar de la persona. Entonces, como términos principales, tenemos que concebir a la célula madre como un ente biológico el cual tiene la capacidad de autorrenovación, tiene la capacidad de diferenciarse de diferentes linajes celulares o líneas celulares, por así decirlo, de características específicas de cada región, de cada tejido del cuerpo. Y también tienen una función de repoblación funcional. En el caso de un tejido perdido, se hace su recuperación. Pues, en resumen de lo que vamos a tratar, están los avances de la medicina regenerativa y el impacto que han tenido en los últimos años. También está la aplicación en la cual es la terapia de reemplazo celular al generar tejidos y recuperar los que se han perdido originalmente con la mayor afinidad posible. También está la posibilidad de expandir y diferenciar células en la terapia celular. Y por supuesto vamos a manejar los fundamentos biológicos de las células como tal, la histología, o bueno, los tejidos, y sus clasificaciones, fuentes de obtención y mecanismos de acción. Y todo lo que conlleva, los retos biotecnológicos de la actualidad, costo-efectividad, y también la evidencia clínica y la manera en la que se mejora la vida de las personas. ¿Qué es una célula madre? Una célula simple que puede replicarse a sí misma o diferenciarse en muchos tipos de células. Tenemos propiedades de las células madre. Autorrenovación, que es la alta tasa de proliferación y regeneración clonal mediante divisiones simétricas. Diferenciación, que es su alto grado de potencialidad para diferenciarse en distintos tipos celulares a través de divisiones asimétricas. Se clasifican como totipotentes, pluripotentes y multipotentes, pues que veremos más adelante. En los animales superiores, estas se clasifican en dos grandes grupos: células madre embrionarias y células madre organoespecíficas adultas. Entonces, pues tenemos la célula madre y de esta célula madre sacamos la célula madre embrionaria, la célula madre adulta. De la célula madre sale la célula madre hematopoyética. Clasificación de las células madre. Las células madre se dividen en embrionarias y adultas, aunque en este caso nos vamos a basar en su potencialidad, que pueden ser totipotenciales, que dan lugar a 3 líneas germinales y a la placenta; pluripotenciales, que tienen la capacidad de diferenciarse en 3 líneas germinales. Y esto en el caso de células embrionarias. En el caso de las células adultas tenemos multipotenciales, que están limitadas a diferenciarse a un linaje celular específico de acuerdo a su localización. Por ejemplo, las hematopoyéticas, que las encontramos en todas las células sanguíneas. Y unipotenciales, las cuales generan un tipo celular específico, que puede ser los hepatocitos. Tipos de células madre. Tenemos el embrión, que es la célula que da origen, ¿no?, al individuo, y pues que existe normalmente entre 1 a 3 días después de la fecundación. Las células troncales embrionarias, que pueden dar lugar a todos los tejidos del cuerpo, y pues que existen de 5 a 14 días después de la fecundación. Y las células troncales adultas,
que pues ya es una célula específica de cada tejido, desde el embrión, ¿no?, de 15 días hasta el adulto, y pues se va especializando de manera gradual. De estas células troncales adultas sacamos lo que es las células troncales neurales, neuronas y células gliales, las células mesenquimales, que dan lugar a tejido adiposo, cartílago, al hueso y el músculo. Las células troncales hematopoyéticas, que no, como nombramos anteriormente, que pues están presentes en el torrente sanguíneo, lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y pues que son las únicas que son utilizadas en el tratamiento, el único tratamiento aprobado, que es el trasplante para leucemia o enfermedades hematopoyéticas. Las células troncales pueden dar lugar a células iguales a ellas, pero también diferenciarse en un tipo de célula más especializada. Bueno, ya que hablamos de células madre embrionarias, que también podemos decir que son células germinales, células madre de las teratomas y teratocarcinomas. Las embrionarias, como nombramos anteriormente, están en estado de blastocito de 7 a 14 días y pues son totipotentes y pluripotentes. Estas se convierten, ¿no?, en células inmortales, dotadas de dos propiedades, como son la autorrenovación y la pluripotencia, que ya nombramos anteriormente. Tienen ciertas características importantes para poder ser utilizadas en la terapia celular, como es la germinación, que se localiza en la cresta germinal de los fetos, lugar pues donde se produce la diferenciación de la línea germinal, y de las teratomas, que se localizan en las gónadas, en forma de tumoración, que son tumores que contienen una gran variedad, ¿no?, de tipos celulares, que incluyen desde células musculares, cartílago, hueso, epitelio, neuroectodermo, primitivo y estructuras ganglionares. Epitelio gangular, es decir, derivan de las tres capas embrionarias que tienen embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo. Que el endodermo pues proviene del sistema nervioso y la piel, el mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor, el ectodermo, que son las glándulas endocrinas, pulmones y sistema digestivo e hígado. Células madre pluripotenciales. Entonces, de una célula madre pluripotencial obtenemos progenitores multipotenciales, y esos progenitores o células sanguíneas obtenemos lo que es las células finales, que ya están plenamente diferenciadas, ¿no? Entonces se puede ir por diferentes ramas, que puede ser el eritrocito, megacaritiocito, y de ahí pues sacamos del megacaritiocito las plaquetas. Tenemos otra línea celular en la que sacamos los que es el neutrotrofilo, eosinófilo, basilófilo, monocito o macrófago, y por último la tercera línea celular, que de ahí provienen los linfocitos T y los linfocitos B. Aquí tenemos ya una estructura de lo que es las células embrionarias, el óvulo fecundado, el cigoto, la mórula, y pues del blastocito sacamos lo que es la masa celular interna. Por ejemplo, en procesos ex vivo sacamos los cuerpos embrioides, y pues ahí salen las células madre embrionarias. Pero por ejemplo en procesos in vivo sacamos dos grandes ramas. Por ejemplo, tenemos las células madre somáticas, que del ectodermo sacamos lo que es la célula del cerebro y de la piel, el mesodermo, la sangre y los músculos, como nombramos anteriormente, y endodermo, intestino e hígado, que ya son células especializadas. Y pues también tenemos las células madre germinales, como lo es el óvulo y el espermatozoide. Las células madre organoespecíficas tienen la capacidad de regenerarse en tejidos patológicos, ausentes o deficientes, así como de rellenos. Son utilizadas en relleno estético apropiado para variedad de indicaciones cosméticas y reconstructivas. Son ideales, ¿no?, en la medicina regenerativa, en la gira de tejidos y en la terapia de sustitución celular. Esto se debe principalmente a su capacidad de diferenciarse en múltiples líneas celulares, ¿no?, como nombramos anteriormente, pues
las podemos sacar de lo que es el hígado, el músculo esquelético, médula ósea, células sanguíneas, célula epitelial, neurona, músculo cardíaco y del tejido adiposo. El potencial de reproducción, esto es supremamente importante, pues es el mecanismo para explicar la plasticidad que tienen las células madre. Tenemos 4 clasificaciones: heterogeneidad de las células madre, pues que la encontramos en la médula ósea, y la fusión celular, que es la producción de una célula híbrida embrionaria y una célula heterogénea. Proceso de transdiferenciación, que es la rediferenciación que puede dar lugar a que células sean reprogramadas y se diferencien en otras células o en otro tipo de células de distinto linaje. Y por último tenemos la capacidad multi o pluripotencial, que es la persistencia en el organismo ya desarrollado de células madre somáticas. En la aplicación clínica hay 2 modalidades específicas. Está la célula madre como vehículo terapéutico de genes, en el cual pues se usa para tratar enfermedades monogénicas o lo mismo que serían las enfermedades que se generan por alteración de la secuencia de ADN de un solo gen, con la inserción de células madre adaptadas para cumplir y corregir las deficiencias génicas del tejido u órgano en cuestión. Y también está el uso de las células madre como terapia de reemplazo celular, en el cual se destaca su uso por potencial de diferenciación. Como mencionaba anteriormente, las células madre tienen esa capacidad de diferenciarse, de seguir líneas celulares de diferentes tipos para formar diferentes tipos de tejidos. Entonces se usa esa facultad del potencial de diferenciación para regenerar tejidos destruidos o generarlos también. Y también está con esta propiedad se llega a la restitución de la función normal de los tejidos y los órganos en enfermedades debilitantes como lo son la diabetes. En la aplicación clínica, pues, en unas aplicaciones clínicas está el tratamiento con células madre de enfermedades cardiovasculares. Este tratamiento consiste en tomar de un donante células madre del tejido del miocardio sanas y separarlas, hacer una amplificación de ellas, o sea, en medios de cultivo, generar más de ellas, en medios en los cuales se les dé productos médicos que permitan identificarlas, establecer una estabilidad genética y encontrar equivalencias entre las células que se extrajeron con las células que se necesitan para hacer la recuperación del tejido del tejido del miocardio. Después se inyecta de nuevo esas células ya proliferadas con las modificaciones que se necesitan para que ellas en el tejido celular, en el tejido del miocardio, en este caso el tejido del corazón, generen una comunicación, una señalización paracrina con las células que ya están, y puesto que uno de los factores, una de las aplicaciones de la célula madre es que ellas generan factores de crecimiento que permiten ampliar la proliferación de células, promoviendo las otras para que hagan sus replicaciones de manera ordenada y puedan recuperar el tejido ya desgastado del corazón. Esa es una de las aplicaciones dentro para tratar enfermedades cardiovasculares. En la aplicación clínica de los trastornos osteoarticulares está la aplicación que son células madre que vienen de la médula ósea, puesto que no se puede simplemente coger células madre de cualquier nicho del cuerpo donde tengan una alta tasa de proliferación y simplemente inyectarlas donde sea. No. Es verdad que tienen ese potencial, pero algunas células madre ya están configuradas para solamente producir el tejido que necesitan. Entre eso pues está aprovechar las que están en la médula ósea, las cuales pues a pesar de que tienen una tasa de proliferación elevada, en los adultos ya es bastante reducida la cantidad. Pues entre esas está pues recuperar fracturas con pérdida de hueso, recuperar
retomando, en fracturas con pérdida de hueso, se hace respecto a, consiste en aplicarse bloques óseos autólogos, o sea, generados con la célula madre de la médula ósea del paciente, del mismo paciente, eh, para reemplazar los segmentos del hueso que se han perdido. En el tratamiento de la osteoartritis está la inyección intraarticular de células madre, que ellas, al inyectarse, ellas liberan factores de crecimiento o señales, como en el caso del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Ellas se encargan de promover el crecimiento de las células alrededor para recuperar tejidos y, por ejemplo, en la pérdida de cartílagos, ayudan a recuperarlo. En enfermedades oculares se da, en el caso de quemaduras de córnea con células madre y con factores de crecimiento como anteriormente, se promueve el crecimiento del tejido ocular para recuperar lo que se dañó, puesto que las células madre pues tienen ese propósito, recuperar las células, duplicarse, proliferarse para recuperar el tejido perdido. Se puede hacer con lo que mencioné, la célula madre y los factores de crecimiento que ellas manejan. Y pues esto es un tratamiento actualmente viable, e incluso se han generado medicamentos que permiten la recuperación de las capacidades ópticas del paciente. Y también está para tratar hematopatías o problemas o enfermedades del sistema sanguíneo, o bueno, de las células hematopoyéticas. Está la ingeniería pues, de tejidos, que nos ayuda en cierto caso, a través de ensayos clínicos se llegó a mejorar la vida de los pacientes con cirrosis terminal, que al inyectar células madre, que pueden ser autólogas o algún donante, y que permiten de manera terapéutica regenerar el nicho del propio hígado, pues para mejorar las capacidades. Y una de las aplicaciones que voy a abordar con mayor exactitud es la aplicación clínica de lesiones en la piel. Esta consiste en, como en el gráfico podemos admirar, se toman células, tejido ex vivo, a través de la técnica ex vivo del paciente, se hace una extracción de células de la epidermis, se aíslan, se dan en medio de cultivo, se procede a la proliferación, y a partir de eso existen dos caminos. Uno es, en el medio de cultivo, generar una reprogramación de las células madre del tejido para que ellas tengan una mayor efectividad o cumplan una función específica, que en el caso del tratamiento de heridas cutáneas o cáncer de piel, ayudan a recuperar el tejido que se perdió y rejuvenecer en parte el tejido perdido. También está el otro camino, a partir del cultivo, que es generar el órgano en vivo, o sea, extensiones de piel, para en el caso de cicatrices o quemaduras, pues se haga la reinserción en el cuerpo del individuo. Y pues entre esos procesos se maneja la reprogramación, como les mencioné, se hace una rediferenciación, por sí solas las células en aislamiento, cultivo, se rediferencian, se cultiva el órgano in vitro, que pues en este caso son las extensiones de piel, con sus correspondientes partes, a través de impresoras 3D, y pues al final, como mencioné, se hace la reinserción terapéutica. Y pues especialmente la piel sufre, por lo general, frecuentes ataques por agentes externos, que pues algunos tienen acción mutagénica, como lo es la radiación UV, que pues genera el cáncer de piel. Y pues es y hasta la actualidad es un método económico para recuperar. Y en el caso de las cicatrices, se hace una aplicación intradérmica de células madre autólogas para evitar rechazo o malformaciones en ciertos casos, para evitar la formación de cicatrices
poco agradables y que pues especialmente las post clínicas son las que más se notan y las que se llega a mejorar con ese tratamiento. Bueno, tenemos los desafíos biotecnológicos que, bueno, en esta parte se pueden obtener células madre de cualquier órgano del cuerpo, pero no todos los tejidos tienen el mismo rendimiento como fuentes de células madre. En una muestra de médula ósea, por ejemplo, solo del 0,001 al 0,01% son células madre, mientras que las ADSCS constituyen el 1 entre 10% del tejido graso, lo cual significa que se pueden aislar entre 2 y 6 millones de células por mililitro de tejido. Bueno, un gran desafío biotecnológico ha sido la producción in vitro de cantidades suficientes de células madre, que permitan la aplicación de dosis eficaces para los tratamientos de regeneración tisular. También se busca optimizar la producción y la función de diferentes tipos de células madre, con nuevos métodos que mejoren la confluencia celular, disminuyan los tiempos de doblaje y aseguren un mayor número de pasajes antes de las senescencias. Aumenten la migración celular hacia los tejidos dañados y mejoren la capacidad al instalarse en ellos. Bueno, también solo existe cierto grado de aberraciones cromosómicas en muestras biológicas de donantes, y se sabe que su porcentaje y severidad dependen de la edad, el género y el tabaquismo, entre otras variedades. Asimismo, en cultivos senescentes existe alto nivel de aneuploidía, pero su falta de capacidad replicativa sugiere que ellas no presenten riesgo de tumorigénesis. Durante la expansión in vitro de células madre, aumenta la probabilidad de alteraciones cromosómicas, de ahí de la estabilidad genética de los cultivos es un aspecto crítico para establecer la seguridad y desempeño de las células madre en la práctica clínica. Bueno, también la conservación de sus propiedades autocrinas, paracrinas, también ha sido un problema, ya que una vez trasplantadas, las células madre se exponen a un ambiente complejo que puede provocar reducción significativa de su potencial terapéutico. Las dosis de células madre requeridas, su vía de administración y el tiempo de empleo deben ser definidas individualizadas para cada uno de los procedimientos. Bueno, pasamos con la criopreservación, bancos de células madre. Bueno, los bancos de células madre han surgido como una novedad para conservar en forma indefinida las células madre de una persona. En la etapa del nacimiento es mejor momento para conseguir células madre con mayor potencial. Surgieron así los llamados bancos de células madre de recién nacidos, basados en la recolección de sangre del cordón y posteriormente de otros tejidos fetales como la gelatina de Wharton, a partir de los cuales se aíslan y conservan las células madre del recién nacido, para el tratamiento de un número creciente de enfermedades y defectos físicos. Bueno, de igual manera puedo adicionar que, dado que las células madre derivadas de tejidos fetales tienen un carácter primitivo, no poseen riesgos tumorigénicos y exhiben una mínima o ninguna inmunogenicidad. Los usos clínicos de los bancos de células madre del cordón umbilical se han ido expandiendo y en estos momentos se perfilan como la fuente más promisora de células madre para trasplantes alogénicos. También se pueden aislar células madre de cualquier tejido del cuerpo en cualquier momento de la vida de una persona, pero su capacidad de reparar los daños va decayendo por el propio proceso de envejecimiento, o la presencia de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer o trastornos que comprometen el sistema inmune. Por estas razones suele ocurrir que las mismas personas llamadas a beneficiarse de la medicina regenerativa no se encuentren en condiciones óptimas para servir de donantes. Bueno, pasamos ya a las conclusiones. Bueno, la primera conclusión que tenemos es: existe buena evidencia acerca de la seguridad de la medicina regenerativa y sus beneficios, aunque uno de los principales peligros de la terapia con CM es la posibilidad de inducción de tumores, aunque se plantea que esto depende del número de células aplicadas. La siguiente conclusión es que la mayoría de los investigadores son optimistas acerca del potencial de esta nueva estrategia terapéutica y estiman
que en los próximos 5 años habrá muchos productos y protocolos de tratamiento basados en la medicina regenerativa. La siguiente que tenemos es, a pesar de todas las controversias existentes en este campo, no cabe duda de que la utilización de células madre en el futuro ha despertado unas enormes expectativas, bien como la materia prima para terapia regenerativa de enfermedades hasta ahora incurables como la enfermedad de Parkinson, diabetes o enfermedades cardíacas crónicas, o bien como vehículo de terapia génica. Solo hemos empezado a imaginar las posibilidades terapéuticas de las células madre. Y una conclusión ya de las últimas es que, sin embargo, es fundamental recordar que para conseguir que las células madre se transformen en una realidad terapéutica es imprescindible continuar haciendo investigación rigurosa y estricta.